un poco de algunas dudas de todo esto y sobre todo vamos a quitarnos muchas ideas respecto a Jonás y al por qué Dios lo encomendó. El tema 1 de hoy se llama o se titula El profeta que quiso huir, y vámonos a Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38. Para algunos sorprendente que no nos vayamos al libro de Jonás, pero vayámonos a Mateo 12, 38. Y para los que no saben, Jonás es un libro de los profetas menores. Así que cuando busque ahí en su Biblia, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, de ahí para adelante, antes de Mateo, ahí en ese rango puede encontrar el libro de Jonás. Mateo 12, 38, dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. O algunas versiones dice: deseamos ver de ti señal. Gracias. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, hay alguien superior aún a Jonás y está aquí frente a ustedes, dijo el Señor. Jesús nos deja el primer parámetro en claro, que la historia de Jonás no es simplemente una historia de la época de Israel, tampoco es una historia simplemente de la tradición oral, sino que realmente es un relato real e histórico. Jesús nos muestra claramente que sí Jonás existió, que sí Jonás fue un profeta de Dios y que sí Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches. Vamos a estudiar en esta serie cómo Dios envía a un hombre a pregonar arrepentimiento a un pueblo gentil. Dios nos va a mostrar a través de su palabra cómo actúa en paciencia y en gran misericordia para con el hombre. El nombre Jonás en hebreo significa paloma, o también significa volar como paloma. Jonás profetizó y aparece en la historia aproximadamente entre los años 784 y 772 antes de Cristo. Y Jonás fue profeta del reino del norte. Si se acuerdan, cuando estudiamos acerca de los reyes, Israel se dividió, ¿se acuerdan? Después de Salomón, y 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus al sur. El reino del norte se siguió llamándose Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Entonces, en esta división vemos varios profetas que actuaron en el reino del norte y en el reino del sur. Dios los mandó a distintas zonas. Pero Jonás, su mensaje fue exhortado en el reino del norte. Vamos a ver en esta serie cómo el mensaje de salvación no es exclusivo para algunos, sino la Biblia dice que Dios ha enviado a sus hijos a pregonar el arrepentimiento, incluso a los perdidos, sobre todo en los tiempos de Jonás, donde ellos creían que había solo un pueblo exclusivo al cual Dios, o en el cual Dios tenía misericordia. Pero Jonás fue enviado a un pueblo gentil, porque muchos piensan que Nínive pertenecía a Israel, y les digo algo, no. Nínive no pertenecía ni a Israel ni a Judá. Entonces vamos a ver cómo Dios ha usado a hombres como a usted y a mí, y nos llama a Dios a pregonar arrepentimiento. ¿A quiénes? A los perdidos. Fíjese, mire, ¿qué es más difícil? Responda usted en su lugar. ¿Predicar arrepentimiento a alguien que no conoce de Dios, o predicar arrepentimiento a alguien que cree conocer de Dios? ¿Sí o no? Tú háblale de arrepentimiento a uno que va a la iglesia. ¿Qué te dice? No, sí, yo me arrepiento todos los días, ¿no? Yo estoy bien ante Dios. Yo soy un hijo especial. ¿Quién dentro de la iglesia reconoce que está mal? ¿Sabes quién? El que dice en la Biblia que
tiene su corazón quebrantado a los pies del Señor, que sabe que necesita de Dios. Pero la mayoría de la gente que vemos hoy en las iglesias considera que están bien ante Dios y que son aceptos con sus conductas incluso torcidas. Qué triste, ¿no? Dios no tiene pueblos exclusivos. Todo aquel, dice la palabra, que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, dice la Biblia, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Fíjate, un solo camino al cielo. Ni santos, ni vírgenes, ni religiones, nada. Solo un camino, dice la Biblia. Y es la misma Biblia que ocupan varias religiones. ¿Sabes cuál es ese camino? Jesús. Si nosotros no estamos cimentados en Jesús, estamos equivocados en el camino. Vamos a 2 de Pedro 2. Jonás, un certero profeta, uno de verdad, un verdadero profeta de Dios. ¿Cómo podemos hacer la distinción entre un falso y un verdadero? Y aquí hay un grave problema hoy. Mucha gente no sabe discernir quién es un falso profeta, al cual la Biblia le llama después del tiempo de los profetas falsos maestros. Y además de eso, tampoco saben discernir quién es un verdadero profeta o un verdadero maestro de la palabra. Y ahí está la disyuntiva, ¿no? Todos decimos, oye, pero ¿cómo tal? Dicen que es falso maestro si tiene la iglesia llena. Miles. Oye, ¿cómo tal? Dicen que es falso si actúa bien, es súper humilde, es súper generoso, habla bonito, hasta casi me convence. 2 de Pedro 2, 1, ¿ya lo tiene? 2, 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjate, la Biblia nos exhorta que en el pueblo de Israel hubieron profetas verdaderos, como Jonás, pero también hubieron falsos profetas. Como habrá, dice, entre vosotros, ¿qué dice? ¿Falsos qué? Bueno, a ver, espero que todos estén leyendo su Biblia. Como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. O sea, ¿en Israel hubieron profetas certeros? Sí, y también falsos. Y hoy en la iglesia hay maestros verdaderos y también hay maestros falsos. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este texto lo vamos a estudiar porque pensamos que a veces todo esto es literal. Imagínate qué fácil sería que alguien se parara al frente y que dijera, Jesús no existe. Y todos dijéramos, es falso. Qué obvio, ¿no? ¿Sí o no que es obvio? Pero no se trata de eso. Primero, ¿qué ocurría con los falsos profetas y por qué Dios permitía que en el pueblo de Israel hubieran falsos profetas? ¿Por qué Dios permite que en la iglesia hayan falsos maestros? ¿Cuál es el objetivo de Dios en permitir que haya gente que tenga apariencia de piedad, pero que su mensaje sea falso? Deuteronomio 13, 1, vemos la respuesta. Deuteronomio 13, 1. Y este texto derriba muchas ideas de mucha gente que le gusta todo el medio carismático. No estoy diciendo que todo sea malo, pero sí el extremo es malo. ¿Por qué? Fíjense, 13.1 de Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, fíjate, un falso profeta o un soñador de sueños que proclama con señales un mensaje, que proclama por medio de prodigios un mensaje, que proclama por medio de sueños un mensaje. Hoy día la gente cree más en lo que tú sueñas de ellos que en lo que dice la palabra. Tú dices, hoy soñé contigo, y la gente se preocupa. Dice, hermano, soñé con usted el otro día. ¿Qué será? Y ahí andan con el nudo en el estómago. Pastor, ¿cuándo me va a decir? No, después. Pero pastor, y están toda la semana ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Se preocupan más de eso que en verdad de lo que la palabra dice que debemos de hacer. Fíjese, se van a levantar en medio. ¿Saben lo que significa de en medio? De ellos mismos.
del pueblo, no son extranjeros, no vienen de afuera, de en medio. 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, aquí quiero hacer un alto. Algunos dicen, no, los falsos profetas no se cumple lo que dicen. No, las señales que anuncian no se cumplen. Mira, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, fíjate, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. O sea, con señales te dan un mensaje opuesto a la palabra. ¿Sabes lo que nos dice la Biblia? No es la señal, es el mensaje. ¿A qué tengo que estar atento? No a las señales, sino al mensaje. ¿Sí me explico? Hoy vemos a sanadores que nos conmueven, pero su mensaje torcido. Hoy vemos a gente que multiplica todas las cosas. Hay hasta uno que convierte el agua en vino. ¿Sí sabían? Y vende el vino convertido. ¿En serio? Ríanse. ¿En serio? Pero hay muchos que andan detrás de él. Hay algunos que hablan súper lindo, hermanos, son súper carismáticos. Hasta tienen así, mire, una cara de yo no fui. Increíble, así yo no fui. Les preguntan, bien, siervo de Dios. De yo no fui, pero su mensaje torcido. Fíjate lo que dice la Biblia, dice, se van a levantar falsos profetas que engañarán a las personas por medio de prodigios que se cumplen, por medio de sueños que se cumplen. ¿Sí me explico? O sea, a ese nivel debemos estar alertas. Pero su mensaje, dice la Biblia, es completamente opuesto a la palabra de Dios. 3. No darás oído, ¿a qué dice? A las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Una vez un hermano me dice, pastor, ¿usted está en contra de los sueños? Le dije, no, pues yo también sueño. Estuviera en contra, pero sí estoy en contra de los que ocupan los sueños para manipular, o los que andan con el sueño. Hermanito, soñé con usted. Hermano, si tú sueñas con alguien o de algo, ora y entrégalo al Señor. ¿Qué tú eres mensajero de sueños? ¿Te digo algo? Con mucho amor. Si no eres movido por la palabra, los sueños no son nada. O sea, ¿tú crees que Dios va a ocupar un sueño para advertir a alguien en vez de su palabra? Estás equivocado. ¿Tú crees que Dios va a ocupar el mensaje de alguien en vez de su palabra? Estás equivocado. Dice la Biblia que Dios antes habló por medio de profetas y de hombres que Dios usó para entregar un mensaje, pero hoy nos habla por medio de su Hijo. ¿Quién es el rema de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, la palabra de Dios cumplida. Por eso no te muevas ni te conmuevas con sueños. ¿Sabes por qué? Porque si el sueño no tiene relación con la palabra de Dios, afírmate. Porque Satanás también te puede hacer soñar cosas. 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio. A mí ese texto me impacta. Va a llover fuego del cielo. ¿Y llovió? ¡Oro! ¿Sí han escuchado esa, no? ¡Oro! Y hay oro. Es más, vas a la cosa del oro y es oro. ¡Oh, eso es de Dios! No es de Dios. Yo una vez les conté, un tipo fue a una iglesia donde nosotros con mi esposa éramos pastores asociados y antes de venirnos a Chile, ese tipo hablaba de las plumas de ángel. ¡Y plumas de ángel! Y la gente, ¡amén! Yo estaba con los de la alabanza y les decía, ¿quién dijo que los ángeles tienen plumas? Pues sí dice que tienen alas, no plumas. No habían hecho ese análisis algunos, ¿eh? De repente dice, el Señor va a hacer que aquí caiga una pluma de ángel. Y yo mirando el techo, ¿no? Y yo mirando el techo. Y el techo completamente cerrado. O sea, era un biombo la iglesia. De verdad, delante del Señor les digo, un biombo. Y estaba la esposa del pastor enfrente y el tipo ahí predicando y va a caer plumas de ángel. Y le contó al ángel para que soltara la pluma. 1, 2, 3, ¡pum! Y de repente, miren, yo estaba aquí, así, tal cual. Y de repente una pluma, así. Así, miren. Y la gente, feliz con la pluma. Y miren, increíblemente, la esposa del pastor tenía su Biblia así en el púlpito adelante y la pluma cayó en medio así.
¿Sabes lo primero que se viene al corazón? El diablo puede hacer eso. ¿Quién dijo que eso es de Dios? ¿Quién dijo? ¿Sabes quién dice? Los ignorantes. Los que ignoran la palabra de Dios. Los que consideran que los prodigios, los milagros, las señales, los sueños, todo viene de Dios. Hermanos, no es verdad. Si el sueño, el milagro, el fenómeno, lo que vivas, no va acompañado de un mensaje certero, en la palabra de Dios no tiene ningún sentido. Es más, Dios no necesita eso. Dios quiere que vivamos por fe y no por vista. Por lo menos yo, les digo algo, no necesito ver nada. Es más, hasta cuando estoy en los tiempos de alabanza, no necesito sentir nada para saber que Dios está conmigo. El Señor me lo ha demostrado todos los días de mi vida, que ha estado conmigo. En verdad, ¿eh? Por eso cuando cantamos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Si lo analizas, ¿cuánto ha hecho el Señor contigo? ¿O qué quieres? ¿Que te mueva como gelatina aquí? ¡Ah! Para sentir que Él te está haciendo algo contigo. Pues si lo ha hecho. ¿No eres el mismo o sí eres el mismo? ¿Has cambiado algo o no? ¿La gente puede ver a Cristo en ti? Eso ha hecho contigo. Te ha provisto a tus necesidades, te ha dado un lugar donde vivir, te ha dado trabajo, y si no, a tu esposo. Y si hay momentos difíciles, ahí está Él igual. ¿Cómo no proclamar su grandeza? Versículo 2. Todavía vamos en el 2. Todavía no llegamos ni a Jonás. Y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, fíjate, una señal que es discordante con el mensaje. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. La gente hoy que está enferma, tiene alguna enfermedad, se encomienda a cualquier santo. Al que le funcione, le sirve. Por eso la Biblia es tan certera. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Sabes lo que te promete Dios? Salvación, no sanidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir todos igual, unos antes, otros después. Pero nuestra certeza y nuestra esperanza, ¿sabes cuál es? No es vivir mucho, es que el día que se acabe nuestra vida estaremos con el Señor. Lo más glorioso que puede existir es saber que si solo miras, solo lo meditas un segundo y piensas, el trono del Señor rodeado de millones de ángeles, el brillo de ese lugar, lo majestuoso de ese lugar, el Señor te va a recibir. Y tiene un lugar preparado para nosotros. Uf, qué glorioso. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice el 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, ¿qué dice? ¿Os está qué? ¿Os está qué? A ver qué crees, a ver a quién le crees. Si vives por fe o por vista. ¿Para qué Dios nos prueba? Mira, dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sabes que yo entendí una verdad? ¿Sabes por qué Dios permite a los falsos maestros? Para purificar su iglesia. Mira, un falso maestro es seguido por falsos cristianos. Por eso, en las falsas iglesias, y esto suena muy fuerte, pero es una verdad, de repente, en medio de la falsa iglesia, hay alguien que reacciona y dice, esto no es de Dios, aquí estoy mal, y ahí está la lucha. ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Qué van a decir? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿A dónde me voy? Empieza, ¿no? La lucha. Los hermanos que han salido de otras iglesias lo saben. Es más, yo les digo, porque yo también lo viví. Yo estaba en una iglesia como miembro allá en México trabajando a tiempo completo y de repente en medio de la congregación estábamos sentados con mi esposa y viene un falso mensaje. Y yo digo, no, aquí esto está mal. Y empecé a pensar exactamente eso. ¿Dónde voy? ¿Cómo me voy? ¿A qué hora me voy? ¿Trabajo a tiempo completo aquí? ¿Voy a quedar sin trabajo, sin iglesia? Y empieza la lucha. Pero ¿sabes que el día que salí, ¿sabes lo que pasó? Fui libre. Pero no exento de adversidad. Ya sabes los títulos que te ponen, ¿no? Divisor, el que se lleva a los hermanos de aquí, de acá, ya sabes.
Judas, así le... Gracias, hermano. Hay una lucha. Pero fíjate, en medio de la falsa iglesia, Dios está abriendo el entendimiento de los que realmente quieren amar a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Es que hay muchos a los cuales Dios ha abierto su entendimiento, pero permanecen en la falsedad. Ahí están sentados. ¿Sabes lo que dice la Biblia? A ellos los juzgará Dios, porque les ha dado la oportunidad de buscar de todo su corazón. Pero ellos en sus concupiscencias no quieren moverse ni un centímetro de donde están. ¿Por qué? Porque aman más al hombre, aman más el lugar, sus costumbres, que a Dios mismo. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador. Está de más que la palabra diga el falso. Es evidentemente falso. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, purificando su iglesia, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios saca a la luz, por medio del falso evangelio, falsos profetas, falsos ministros, el corazón de los hombres. Saca a la luz el corazón de los hombres. Porque hay gente que está dispuesta a vivir contra Dios. Dicen, la Biblia dice esto, pero yo sigo a tal. Yo estoy acostumbrado aquí, fíjate, en oposición a Dios. Pero quienes están dispuestos a vivir para Dios saben que hay que pagar un precio. No tan solo el salir de una falsa iglesia, sino el vivir contra un falso evangelio. Wow. Ayer hablábamos con un matrimonio que nos decía, necesitamos sana doctrina. Imagínense. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Dios. 4. La ordenanza, miren. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Y ahora, ¿cómo se acababa el problema en Israel? 5. Miren si fuera así todavía, Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Qué dice? ¿Ha de ser? ¡Wow! ¿Se imaginan fuera así hoy? Tendríamos que andar en los bolsillos, ¿no? Cargados. Ha de ser muerto. ¿Por qué? Dice, por cuanto aconsejó que rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. O sea, lo que está haciendo Dios es hacer a Israel reflexionar el que un falso maestro nunca les va a recordar de dónde Dios los sacó ni lo que Dios ha hecho. Dice, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así, muerto el falso, quitarás el mal de en medio de ti. Qué increíble, ¿no? Hoy en día, sin duda, esto no es aplicable, porque esto era una ley para Israel, para purificar la nación que Dios escogió. Pero fíjense, Israel no hizo caso. ¿No hizo caso? En vez de quitar la maldad en medio de ellos, ¿qué hicieron? La aceptaron. La aceptaron. Es el mismo caso de la iglesia de hoy. El mismo caso. Hoy las iglesias defienden a los falsos y confrontan a los verdaderos. ¿Sí sabía eso? A veces hasta entre nosotros mismos. Tenemos duda quién es falso y quién no, porque ignoramos el mensaje. Vemos las señales. Es más, entre nosotros mismos, a nuestros falsos hermanos, los consideramos verdaderos. Y falsos hermanos. Hay hermanos que son falsos, sí, claro. Que andan detrás de un montón de otras cosas, no del mensaje de Dios, y menos lo viven. Ahora volviendo a Jonás. Un verdadero profeta comunicaba la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y aquí es donde la Biblia plantea estas diferencias entre un falso y un verdadero. No es la manifestación, no es el milagro, no es el sueño,
No es lo que puede hacer, es el mensaje. ¿Dónde vemos a un verdadero y podemos ver a un falso? En el mensaje. ¿Fácil? No. Porque ¿qué necesito conocer yo? El mensaje. Si no conozco el mensaje, cualquiera me puede engañar con un falso mensaje. Ahora, los falsos profetas en Israel introducían invenciones. Ellos solo movían el corazón de las personas de quienes no conocían la ley de Jehová. Es más, podemos ver que incluso anunciaban por medio de señales y sueños, y hasta se cumplían milagros producidos por demonios. Cuando usted ve a un sanador por ahí, ¿sabes quién produce esos milagros? No es Dios. ¿Qué es? Demonios. Porque si el mensaje no va de la mano del milagro, ese milagro no es de Dios. Ese milagro es provocado por demonios. Ahora, miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Satanás puede hacer milagros? Sí, claro. Pues sí. Pues sí. Por eso vemos imágenes que lloran. Vemos un pan que se hace una imagen y la gente adora eso. ¿Pero eso qué es? ¿Dios? Sabemos que no. Sabemos que hay un mover espiritual que engaña a la humanidad para que se rebele contra Dios. Eso quiere Satanás, que el hombre se rebele contra Dios y va a ocupar cualquier recurso. Por eso los hijos de Dios tenemos que estar atentos a conocer el mensaje para proclamar el mensaje correcto a otros para que la salvación de Dios llegue a sus corazones. Hoy vemos acciones de Satanás que la gente ignora y que muchos las atribuyen a Dios. Esta es una situación realmente terrible. Mis hermanos, hasta aquí hemos podido entender que no se trata de las señales, sino del mensaje. La palabra de Dios, mira, no te lleva a sentirte orgulloso. La palabra de Dios te lleva a humillarte, a arrepentirte, a depender, a buscar de Dios cada día. Cada instante, cada momento, buscar a Dios. Dejar de depender de tu razonamiento humano, caído, pecaminoso, a ser dependiente de Dios y no autosuficiente. Eso es el mensaje correcto de la palabra de Dios. Su palabra no nos muestra la grandeza del hombre. No, la palabra de Dios muestra cuán pequeño es el hombre y cuán grande es Él. Pero fíjate, un falso mensaje hoy dice que el hombre es grande. Tú puedes. Dios te va a usar en esta generación. ¿Has escuchado esas frases? El otro día escuchaba unos jóvenes que decían eso. Dios va a levantar una generación. ¿Sabes hace cuánto vengo escuchando eso? Hace como 4 generaciones atrás. Siempre hay una generación que se va a levantar y hasta ahora. Pues, ¿la Biblia qué dice? Pues no vendrá avivamiento, dice vendrá apostasía. Y eso está pasando. Muchos de ellos tienen un mensaje de apostasía, ¿no? Un mensaje bíblico. Su palabra nos muestra cuán grande es Dios, completamente santo, y nuestra incapacidad autónoma de acercarnos a Dios, si no es por medio de Jesucristo. Es imposible que el hombre se acerque a Dios si no es por medio de Jesús. Hermanos, hoy estamos llenos de mensajes motivacionales, falsos maestros. Yo les digo que se alimentan con palomitas de maíz. ¿Se has ido al cine? Ahí te dan tu palomita, ¿no? Gigante. Bien caro que sale eso. ¿Y cómo estás ahí en el cine? Llega un momento que te fastidias de comer palomitas, ¿sí o no? O sea, que ya las últimas ya te las echas así como para que no te costó tan caro que te las comes, ¿no? Pero ¿qué piensas después? Mira, después de media hora de que saliste del cine, ¿cómo estás? ¿Satisfecho? Con esas palomitas tengo hasta mañana. ¿Tienes hambre, sí o no? Porque eso no llena nada, es aire. Si tú apachurras una palomita, la aprietas, no es nada, es aire. Entonces cuando el estómago le llega esa cantidad de palomitas y las disuelve, dice, me engañaste. Así hay muchos en las iglesias hoy. ¿Saben lo que comen en sus iglesias? Palomitas de maíz. ¡Oh, qué mensaje! Y se dan cuenta, bueno, tú ves por medio de sus vidas que en realidad no tienen alimento.
Hoy estamos llenos, hermanos, de mensajes motivacionales, falsos maestros. Pero el problema es aún mayor en los cristianos que están sentados escuchando a los falsos maestros. Eso es peor aún. Porque hay algunos que están en esas iglesias porque están en alguna responsabilidad, porque tocan algún instrumento, porque se sienten cómodos, porque les da flojera cambiarse. Qué terrible es eso, hermanos. ¿Sabes por qué es terrible? Porque están despreciando a Dios mismo con sus actitudes. No se dan cuenta ellos. ¿Sabes por qué no se dan cuenta? Por lo mismo, porque ignoran el mensaje. Es por eso que nosotros hoy debemos de considerar lo que Dios dice en su palabra. ¿Hay falsos maestros? Sí, y en abundancia. En nuestro tiempo hay falsos maestros y lamentablemente también hay falsas iglesias. ¿Cómo discernir? No es por la cantidad, no es por las manifestaciones, no es porque se caen, no es porque gritan, no es porque danzan, es por el mensaje. Y ahora un filtro aún mayor. Hoy incluso dar un mensaje de sana doctrina es fácil. En casa de oración, el pastor Chuy lleva 20 años grabando sus prédicas, cualquiera las baja, las copia literal, mira, así, literal, y es un mensaje que nutre, pero sus vidas van en oposición a su mensaje. Y ahí es donde está todo y donde todo se envuelve. Hay gente que tiene manifestaciones e incluso un correcto mensaje, pero sus vidas van en oposición al mismo mensaje de Dios. Falsos maestros. Hoy se considera que los que enseñan la palabra son legalistas. ¿Y sabes cómo les llaman a los falsos maestros? Los ungidos. Qué curioso, ¿no? Tiene la unción. La unción. ¿Qué unción? ¿Qué unción? ¿Quién quiere unción? ¿Sabes si quieres unción? Ora. La unción, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo. ¿Quieres ser ungido de Dios? Conságrate. Vive en santidad. Apártate para Dios. Esa es la unción de Dios. Su presencia. Digo por si alguno considera ir a algún país a recibir unción, ¿no? Volvamos a Mateo 12. Ahora, después de esta breve explicación, todavía no llegamos a Jonás. Vamos a Mateo 12, 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, ya sabemos, a través de ya algunos años de estudiar esto, que los fariseos y escribas le decían maestro a Jesús, pero no lo consideraban un maestro. ¿Sí se entiende? Sabían que venía de Dios, pero lo único que querían era matarlo. A Jesús todo lo que le preguntaban fariseos y escribas era para asesinarlo, para que se cayera en algo, para que se equivocara en la respuesta de algo, para que hiciera algo contra la ley, para asesinarlo. Por eso siempre estaban ahí con Jesús, siempre ahí. El único fariseo que fue a hablarle algo certero, ¿quién fue? Nicodemo. ¿Y cómo fue? De noche. Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué decía Deuteronomio? Ahora nos va a... Aunque venga alguien que les dé señal, dice, si el mensaje es incorrecto, no le crean. Fíjate, ¿qué querían los fariseos de Jesús? ¿Qué querían? ¿Y en qué nos exhorta la palabra que debemos de enfocarnos? ¿En qué? Mensaje. O sea, un falso profeta, ya sabemos, podría mostrar alguna señal. Y los fariseos y escribas no querían el mensaje. ¿Qué querían? Señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda. O sea, ¿se guardó algo Jesús? Miren, la palabra mala en el griego es la palabra poneros, que significa malvada, perversa moralmente dañada, torcida. O sea, dicen, la generación, ustedes, dice, eso está diciendo Jesús, ustedes que están moralmente torcidos, que están perversos moralmente, y aparte les dice, generación adúltera. Esto en el griego es la palabra moikalis, que significa
que ellos decían tener una relación íntima con Dios, pero vivían para sí mismos. El culto que ellos hacían no era para glorificar a Dios, sino era para ellos mismos. Su ego era más grande que Dios. Entonces Jesús les dice: ustedes que son ególatras y perversos, ¿quieren señal? 39. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, perversa, inmoral, dice, demanda señal, pero señal, no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el corazón. Ya sabemos. ¿Dónde fue Jesús entonces cuando murió? ¿Dónde fue? Al centro de la tierra, ¿cierto? A lo que se llama bíblicamente el Seol. Ahora, ¿a qué fue Jesús? Ya lo sabemos, por medio del libro de Job. ¿A qué fue Jesús? Llegó al seno de Abraham y dijo: vine a buscarlos. ¡Ah, qué glorioso! ¿Y dónde nos vamos ahora? Al paraíso. Ya tengo a uno esperándonos. El ladrón que estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Hoy estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Y ahí Jesús fue, ¿dónde? Al centro de la tierra, a buscar a toda una generación que se consagró para Dios. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, alguien superior a Jonás está frente a ustedes. Qué increíble cómo Jesús confronta directamente a una generación que él denomina mala y adúltera. Esta generación en los tiempos de Jesús demandaba señal para de algún modo hacerlo caer. Querían asesinar a Jesús. Su intención no era crecer, no era creer en el mensaje, era simplemente poner tropiezo y tener excusa para matar a Jesús. Qué similar no es a nuestros tiempos. Una generación cristiana que hoy pide manifestaciones. Hace una vez vino una hermanita aquí a la iglesia y me dijo: pastor, el único problema, mire, en su iglesia todo bonito es los hermanitos, las cancioncitas, ¿ve que así habla? El mensajito, todo bonito. Lo único, dice, que no me gustó fue que ustedes, y ahí sacó las garras, ¿no? Frenan al espíritu. Oh, todo era chiquitito, ¿se da cuenta? Mensajito, los hermanitos. Pero ustedes frenan el mover del espíritu. Y yo le hice solo una pregunta, le dije: explíqueme cuál es el mover del espíritu de acuerdo a lo que usted cree. No, dijo, pues esto que sentir al Señor. Y le dije: ¿dónde dice eso en la Biblia? Dígamelo. Si usted me dice dónde está, yo aquí hago que invoquemos el nombre del Señor para que se mueva el espíritu. Me dijo: no, es que yo vengo. Ok. O sea, sus argumentos sin esto son nada. ¿Cuál es el mover del espíritu? ¿Sabes cuál es el mover del espíritu? Mira, aquí puedes hablar en lenguas, te puedes caer, puedes parecer trompo aquí al frente y hacer hasta un hoyo, perforar el piso. Puedes caerte, puedes llorar, puedes temblar, puedes gritar, puedes hacer lo que quieras, pero el mover del espíritu es que afuera tu vida muestra a Cristo. Esto quiere decir, una vida transformada es el mover real del Espíritu Santo. Las manifestaciones son palomitas de maíz. No estoy diciendo que no haya manifestaciones espirituales, sin duda hay, pero una manifestación espiritual va de la mano con una vida consagrada a Dios. ¿A quién le creo que en verdad Dios lo tocó? Al que veo que vive el Evangelio. A los demás, mira, palomitas. Pues sí. Imagínate si nosotros vemos acá un hermano que el Señor lo ha transformado y lo vemos llorar. ¿Qué crees? ¿Que ese llanto es o no genuino? Hasta sientes, ¿no? Si es genuino. Es genuino. Porque ves en su caminar la obra del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo real en su vida. Nosotros vivimos en una generación cristiana que pide manifestaciones, que necesita ver para creer, pero en realidad no quieren creer, solo quieren ver. Quieren que Dios les conceda sus deseos, sus anhelos.
Y para eso el diablo es muy astuto. Vamos a ver ahora, estudiando a Jonás, y muchos van a terminar hoy sorprendidos, cómo Dios permite que muchas cosas parezcan que vienen de Él, pero no son de Él. ¿Sabes para qué? Para purificar su iglesia. Segunda de Pedro 2, todavía no vamos a Jonás. 2:1. Y ahora vamos a entender mejor este texto. Segunda de Pedro 2:1, ya lo habíamos leído, solo vimos el concepto de falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ya sabemos que en Israel hubo falsos y también hubo verdaderos. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice, que introducirán encubiertamente. Mira, ¿cómo trabaja un falso maestro? Encubiertamente. Esto no significa que sean enseñanzas secretas, sino que la naturaleza engañosa de sus enseñanzas está escondido. O sea, el engaño no es evidente, sino está escondido. Yo les digo, vamos a hacer un pacto hoy económico. Ustedes ya saben que eso no es de Dios, ¿sí o no? Hay otros lugares que sí pactan con Dios. Nosotros ya sabemos que eso no. Pero hay mensajes de estos falsos maestros que están escondidos. La naturaleza engañosa de sus enseñanzas está escondida. ¿Por qué? Porque ningún falso se va a presentar como falso. ¿Se imaginan en una iglesia? Buenos días, hermanos, yo soy un falso maestro. Gracias por la invitación. Pues, ¿quién va a decir eso? Sería evidente, ¿no? Sería evidente. Ningún falso maestro se presenta como sí mismo, o a sí mismo, perdón, como un falso maestro. Es por esto que dice la Biblia que introducirán encubiertamente, o sea, muy en el centro de su mensaje, de manera casi imperceptible, dice, herejías destructoras. Significa que su mensaje no es inofensivo. Son literalmente mentiras que destruyen, que lastiman, que dan una falsa esperanza al oyente, que no afirma su vida en la palabra de Dios, sino que la Biblia denomina que estos hombres son manipuladores y mentirosos. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Manipuladores y mentirosos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esto de negarán al Señor que los rescató evidentemente no habla de que pregonarán contra Jesucristo, porque sería fácil así descubrirlos, sino que ellos aparentan ser salvos, aparentan ser hombres buenos, pero ¿qué enseñan? Mentiras. Pero las mentiras que ellos enseñan son aceptables, porque tienen un carácter de bondad. Tienen un carácter de bondad, pero son mentiras. Ahora, para esto hay que prepararse. Hay que prepararse. Por ejemplo, tú puedes escuchar un mensaje de algún hombre así ancianito que te diga, el Señor te ama, no importa lo que hagas. No importa, hermano, Él te entiende. ¿Qué siente el hombre? Le creo porque tiene piedad. Es un mensaje cristocéntrico. Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Dios te entiende? Mira, Dios sabe que somos seres humanos, ¿sí o no? Para eso envió a su Hijo. Ya está. Eso no significa que Dios está, ¡ay, pobrecito el hermano Pepito! Y Jesús le dice, sí, Padre, entiéndelo. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué vamos a hacer? Padre, no le hagas nada, por favor. Hermanos, Jesús está en el trono, sentado a la diestra del Padre. Interceder quiere decir, Señor, yo pagué el precio. Pero ¿sabes lo que significa? Con quien se arrepiente genuinamente. Si yo te digo que Dios te entiende, tú vas a seguir tu vida. Ese es un engaño, porque Dios no te entiende. Dios dio a su Hijo. Y el valor que Dios pagó por
por nuestra culpabilidad no es cualquier cosa. Fíjate, si nosotros comenzamos a pensar cuántos mensajes mentirosos hemos oído, ¡wow! Años de mentiras, años de manipuladores mentirosos que pregonan contra Jesucristo encubiertamente, porque si lo hicieran públicamente sería fácil descubrirlos. Ellos aparentan tener piedad, aparentan ser personas con un carácter cristiano, pero en verdad son mentirosos, manipuladores. La Biblia por eso nos advierte que una persona puede parecer que tiene un caminar piadoso y una relación con Jesucristo, pero lo que enseña son herejías destructivas. Y tú lo puedes analizar muy fácilmente, porque si te paras en sus iglesias, está lleno de zombies, muertos vivientes. Dicen que viven, pero están muertos. Tú háblales algo del Señor, mira, ni argumento tienen, no les interesa. Les interesa la moda, les interesa cómo se visten, les interesa la música, les interesa pertenecer a algún área de la iglesia. No les interesa el evangelio. Les gusta cualquier otra cosa. Yo he hablado con jóvenes que van a falsas iglesias y de Cristo no saben nada. Solo que Jesús les ama. No, que Jesús nos ama. ¿Y qué sabes de quién es Jesús? No sé, pero me ama. ¿Así? Absolutamente nada. Y nosotros podemos tener la duda y decir, pero ellos igual son salvos, ¿no, pastor? Son buena gente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No. Porque nadie se salva por obras. Qué fuerte, ¿no? Nadie. Por eso la Biblia nos dice que muchos son los que van por el camino ancho y espacioso. Así dice la Biblia, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Dice, en cambio, angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Dice, y pocos son los que la hallan. Hoy estamos en un aparente avivamiento, hermanos. Chile para Cristo. Un 30% casi de nuestra población son evangélicos. Pero mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos de ese grupo somos salvos? La Biblia nos advierte entonces que alguien puede tener un aparente caminar piadoso o una aparente relación con Jesucristo, pero va a introducir herejías destructivas a la iglesia. Por eso hay tantos muertos espiritualmente, gente que cree que está viva, pero en realidad están muertos. Versículo 2, y esto es lo más triste, dice, que esa gente, dice, muchos seguirán sus disoluciones. Su mensaje, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate, los falsos maestros pueden ser populares, y esto debe de impactarnos, porque la multitud o porque la iglesia tiene gente, no significa que sea de Dios. Sin duda sabemos que cuando buscamos a Dios, vivimos su palabra, hablamos a la doctrina, Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Sin duda, nosotros aquí hemos visto esa obra maravillosa de Dios. Los más antiguos saben de qué estoy hablando. Pero también sabemos que la popularidad y las multitudes no significan que haya un verdadero mensaje. ¿El diablo puede hacer crecer una iglesia? Claro. Si el diablo sabe que hay una falsa iglesia, ahí va a convocar a falsos hermanos. Porque se están perdiendo ahí. Si al diablo le gusta eso, que se pierdan, que nadie escuche el verdadero mensaje. Por eso mira, tú a tu familia dile, vamos a la iglesia, ¿y qué te dicen? No, tengo que hacer. No, es que justo me salió algo. No, es que... Pero diles, vamos a Fantasilandia un domingo en la mañana. ¿Qué te dicen? ¿En serio? No, voy a dejar todo, voy a cancelar todo. Están dispuestos, ¿sabes por qué? Porque ellos le pertenecen a Satanás. Su corazón está cautivo en las cosas del mundo. Por eso hay oposición para buscar a Dios, pero no hay oposición para las cosas de la carne. Invita a tu familia a un asado, ¿qué te van a decir? ¿Cuándo? Pongamos fecha. ¿A qué hora? ¿Y vamos a llegar tempranito? Sí. ¿Sí o no que te dicen eso? ¿A qué hora se levantan para llegar? A las 9 los tienes, ¿no? Pero diles, vamos a hacer un asado espiritual en la iglesia, vamos. No
No tengo hambre espiritual, te van a decir. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La Nueva Traducción Viviente dice del versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Fíjate, pastores adúlteros. ¿Y qué dice la iglesia? No importa, es que era infeliz. Es que su esposa no lo amaba. Fíjate, convenciéndose ellos que la inmoralidad es normal. Por eso, fíjate, no siguen a Dios. ¿A quién están siguiendo? Al hombre. Al hombre. Unos hermanos nos contaban que en una iglesia estaba el pastor, su esposa y su amante. ¿Y los hermanos? Yo tengo gozo en mí. ¡Qué increíble! Mira, fíjate, nuestra conciencia falta de Cristo. Estamos dispuestos a tolerar eso y más. Porque no hemos considerado que hay falsos maestros. Es más, este mensaje, te puedo asegurar que en muchas iglesias no se predica. Habrá muchos, dice, que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos falsos se hablará mal del camino de la verdad. Hay tanta mentira que la verdad parece mentira. Aquí nos muestra el corazón del por qué el falso maestro introduce herejías encubiertamente. Incluso podemos deducir por la palabra herejía, que significa tomar algo para uno mismo. Fíjate, escoger o preferir tomar de lo santo, la palabra de Dios, y usarla manipulada para que pueda convencer a otros, para mi conveniencia personal. Y formar de esta falsedad una doctrina. Lo que genera que mis seguidores, fíjate, hacen lo que yo quiero. Fácil. Yo les digo aquí, pongámonos un pañuelito en la cabeza. Eso es santidad. Aquí las hermanas el próximo domingo traen convuelos de colores, multicolor, y hasta compran tela cara, porque es más santo. Fíjate, esa es la santidad de la mujer. ¿Sabes cuál es la santidad de la mujer? ¿Por dónde parte? Las casadas, dice, estén sujetas a sus maridos. ¿Sabes por dónde parte la santidad de la mujer? En cómo se viste, dice la Biblia, decorosamente, honrando al Señor. Esa es la santidad. Entender su palabra y empezar a vivir congruentemente con ella. ¿Por qué ellos introducen estas herejías? Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué los mueve? La avaricia. Yo nunca me voy a olvidar una vez que yo miré a un pastor y consideré que era un buen hombre. No lo conocía. Solo me dejé guiar por instinto. Me equivoqué, porque no debería de haberme dejado guiar por eso. Pero yo era muy joven. Y unas familias, amigas de nosotros, salieron de la iglesia donde ellos estaban. Y nosotros siempre proclamando esto de la sana doctrina. Y yo hablo con un pastor y le digo, ¿sabes qué, pastor? Yo los invité a la iglesia de ese pastor, a mis amigos. Los llevamos. Y dije, mira, aquí está bien la prédica. Las cosas se veían aparentemente bien. Y yo hablo con mis amigos, les digo, perseveren aquí. Es un buen lugar. Y voy a hablar con el pastor. Les digo, pastor, mire, véngase. Dígame, dice mi hijito. Mire, ve, en la fila de allá atrás hay 3 familias, le dije yo. Y ellos quieren congregarse con usted. Y yo estoy contento, le dije yo, porque ellos van a crecer, madurar. Dice, aleluya, dice el pastor. Aleluya, dice. 3 diezmitos más. ¿Sabes lo que me pasó en el corazón? ¿Qué crees que me pasó? ¿Cómo miraba a la gente? Como un billete sentado ahí. Por eso muchos pastores quieren que lleguen empresarios a sus iglesias. Prefieren hacer iglesias en un barrio donde hay gente más acomodada. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es su interés? La avaricia, no las almas. Lo más triste es que el término "y por avaricia hará mercadería de vosotros" es que ellos miran a la gente como un bulto, como una bolsa de dinero. ¡Qué terrible! No miran un alma. No ven una persona que necesita de Dios para irse al cielo. Lo ven
como una bolsa de dinero, sentado ahí. Qué triste, ¿no? Dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, movidos por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, Dios ya conocía esta situación y su destrucción llegará. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjate, un falso maestro en el cielo engañó a 1/3 de los ángeles. ¿Quién era ese falso maestro? Pero mira lo que dice la Biblia, hermanos, esto es muy serio. Dios no perdonó a los engañados, ni al engañador. Y eso a mí me da tristeza. Porque nosotros pensamos que en las iglesias, ahí permanezcamos aquí, hermanito, no importa que el pastor sea adúltero, no importa que sea un avaro, no importa que sea un mal nacido. Pues sí, hay gente que tiene el concepto de su iglesia. Pero aquí nos puso el Señor. Hermanos, no es cierto. La iglesia no es un lugar, la iglesia es el que sirve a Cristo. Y Dios los junta de aquí, de allá, ahí está. Pero Dios dice que no perdonó a los ángeles que fueron engañados, seres santos. Nunca habían oído una mentira en su vida eterna que tenían. Desde que Dios los creó, los hizo eternos. Nunca habían oído una mentira hasta que en el corazón de Satanás, que en ese tiempo era Luzbel, que estaba en la presencia de Dios, quiso ser como Dios y engañó a esos ángeles. Pero fíjate, Dios no perdonó a los ángeles engañados. Pregunta, ¿Dios perdonará a esta generación de evangélicos que no aman al Señor? ¿Querían estudiar de Jonás? Y no hemos empezado. Por eso la urgencia. ¿Sabes cuál es la urgencia? ¿Sabes cuál es la urgencia que tienes tú y que tengo yo? Lo que Dios le encomendó a Jonás. ¿Sabes cuál es? Predicar el evangelio. Hablar con nuestra vida. Proclamar el evangelio. En medio de tanta falsedad debe de brillar la luz de Cristo. Y Dios te llamó a eso, a ser un portador de la luz de Él. A ser un portador de su luz. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, los ángeles que se rebelaron contra Dios obedeciendo a un falso mensaje de un falso mensajero llamado Satanás. Están ahora en prisiones de oscuridad esperando el juicio eterno. Este no es un juicio para decirles si son salvos o no. Es el juicio donde ellos serán definidamente y eternamente echados al infierno. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea, predicador del mensaje de Dios, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, este texto nos dice que el antiguo mundo fue advertido por Dios, llamándolos al arrepentimiento, por medio de un hombre llamado Noé, que predicó y proclamó el mensaje de arrepentimiento y salvación por más de 100 años, y nadie quiso oír. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjate, dejó ahí ruinas para los que querían vivir impíamente supieran que había un lugar que fue destruido por Dios por su inmoralidad. 7. Y libró al justo Lot. ¿Por qué justo Lot? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjate, aquí nos muestra este texto que Lot tenía una conciencia real de la inmoralidad de su entorno. Lot sabía que había una vergonzosa inmoralidad en la gente que le rodeaba. Y él se avergonzaba. Pero hasta aquí es una reacción intelectual, como muchos cristianos hoy, que solo tienen un concepto de evitar el pecado a nivel intelectual. Dicen, él es adúltero, sí, pero yo aquí estoy. Él está contra Dios, pero yo ahí estoy. Un conocimiento intelectual del pecado, pero mira lo que dice el verso 8.
Porque este justo, aquí nos dice la Biblia porque era justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este texto dice, Lot vivía entre ellos, pero Lot no vivía como ellos. ¡Wow! Él veía lo que hacían, oía lo que hacían, pero él clamaba a Dios, se negaba a ser como ellos. Dice la Biblia que él afligía su alma, se negaba a comportarse como ellos, a hablar como ellos, a pensar como ellos, a vivir como ellos. A esta generación cristiana Dios llama hoy. Vivimos en una sociedad completamente inmoral, perversa, desviada. ¿Sabes a qué nos llama el Señor? A afligir nuestra alma, a orar, a buscarle. Aunque el mundo diga que las cosas son blanco, la Biblia dice que son negro. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Creerle al mundo o gris? No, hermanos. Dice que todas las cosas van a cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vivimos en un sistema altamente inmoral y Lot también, pero Lot afligía cada día su alma, no compartía. Se separó a sí mismo, vivía ahí, tenía a lo mejor un cargo importante, lo estudiamos en algún momento, pero él decidió no vivir la impiedad del pueblo que le rodeaba. Y aquí está la promesa del 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿A quiénes? A los piadosos. Si nosotros vivimos en santidad en una sociedad inmoral, Él nos va a guardar. Va a guardar a nuestros hijos. Yo eso les digo a mis hijos, busquemos al Señor. Porque estamos en una sociedad terrible. Es más, ya pienso en mis nietos, si Dios me da la gracia de verlos. ¿Qué va a hacer de ellos? La sociedad va a ser aún peor. En 20 años, aún peor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Falsos maestros, falsos profetas y falsos cristianos. Le voy a cambiar el nombre a la serie hoy. Vámonos a Jonás, capítulo 1, versículo 1. Ahora sí, podemos empezar. Jonás 1:1. Ya sabemos por lo que Jesús nos enseña que Jonás era un profeta de Dios. ¿Y quiénes eran profetas de Dios? Los que recibían un mensaje certero que era de acuerdo a las Escrituras, que era de acuerdo al carácter de Dios, que los guiaba a ellos a cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios y vivir piadosamente. Jonás 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Fíjense, Dios comunica directamente a sus siervos su mensaje. ¿Quién era el intermediario entre el pueblo y Dios? Sus mensajeros. En este caso, un hombre llamado Jonás, que ya sabemos que su nombre significa paloma o volar como paloma, y él venía de una aldea llamada Gat-Hefer y era territorio de Zabulón. Muchos creen que este fue el único mensaje que Dios le dio a Jonás, el que estudiaremos en el libro. Pero si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, búsquelo por favor, nos vamos a dar cuenta que Jonás ya había dado mensajes antes a Israel. Él era reconocido como un profeta certero porque su mensaje iba acompañado realmente por las acciones que Dios permitía que hicieran. Dios respaldaba el mensaje de Jonás. Dice Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, el reino del norte, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, en el reino del sur. Y aquí nos da un panorama. El rey de Judá, ¿cómo se llamaba? Amasías. Reinaba en las 2 tribus del sur y en las 10 tribus del norte comenzó a reinar Jeroboam, ¿verdad? Que este es más conocido como Jeroboam II. Dice, y reinó 41 años e hizo, ¿qué dice el 24? Lo malo. Este fue cuando estudiamos de los reyes, ¿se acuerdan? Qué triste era eso, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.
25. Él, Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. ¿Quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O sea, Jonás tenía un prestigio en Israel como un verdadero profeta de Dios. Porque Jonás fue usado por Dios en el reino del norte, Israel, proclamándole a Jeroboam que Dios le usaría para restaurar los límites de Israel. Esto quiere decir retomar el dominio sobre Hamat y Damasco. ¿Para qué? Para que Israel extendiera su territorio que había tenido anteriormente, pero incluso así todo, este rey se olvidó de Dios. Entonces, esto nos permite entender que Jonás vivía con cierta reputación en Israel como un profeta de Dios, porque se había cumplido la palabra que Dios le había dado. Fíjense, no se olviden que el mensaje tiene que ir de acuerdo con ¿qué? Con lo que pasa. Acuérdense que lo que nos hablaba en Deuteronomio es que muchos tienen manifestaciones, pero el mensaje es opuesto a Dios. Jonás 1 entonces, 1:1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, por lo tanto, no pertenecía en lo absoluto a Israel ni a Judá. Por decirlo de algún modo, era la capital de un imperio gentil. Qué curioso que Dios llame a un profeta que pregonaba el mensaje de Dios en Israel a pregonar arrepentimiento a un pueblo gentil. Ahora, se cree que esta ciudad Nínive era una de las más grandes de la época. Es más, se cree que era la ciudad más grande del mundo en aquella época. Algunos historiadores dicen que tenía aproximadamente 600,000 personas, lo que para la época era una metrópoli. Entonces es importante saber que al no ser una ciudad de Israel, era una ciudad pagana, que no se adoraba a Dios, sino a ídolos. Y a esta ciudad gentil, llena de ídolos, llena de paganismo, Dios llama a Jonás a pregonar un mensaje de arrepentimiento. ¡Wow! Esta ciudad era tan grande e imponente de este imperio dominante en ese tiempo, que seguramente fue muy intimidante para Jonás cuando recibió el mensaje. Esta ciudad fue fundada por Nimrod. ¿Se acuerdan algunos de Nimrod? Que era este bisnieto de Noé. No nos olvidemos que Nimrod, dice la Biblia, era un cazador. ¿Se acuerdan? Era un reconocido cazador, pero cuando estudiamos el original nos dimos cuenta que era cazador de hombres. Era un perverso, despiadado, un hombre malo. Es más, de ahí viene su esposa y su hijo, que no es de él porque nació después de que él se murió. Esa famosa Semiramis, ¿no? Y Tamuz. Ya saben dónde hay imágenes de ellos, ¿no? Las pueden buscar por todos lados. Allá en Curacaví tengo una, por si alguien quiere ir. Ahí el hermano Jonathan también tiene una con el Dani allá arriba y en Lo Barnechea. Que a la larga es la diosa Babilonia disfrazada de la Virgen María. Nosotros ya sabemos eso, que lo que se adora no es a María en sí mismo, sino a la esposa de Nimrod, ¿no? Esta imagen de la mujer con el bebé en brazos, ya sabemos que ese bebé es Tamuz, que esta mujer dijo que había sido concebido de manera milagrosa. Ya sabemos que así no fue. Esta ciudad entonces fue fundada por Nimrod, y este hombre fue el que comenzó con la Torre de Babel. Esta ciudad era conocida por ser perversa. Es más, tenía un ejército que arrasaba con las naciones que se le cruzaran en el camino. Los asirios eran reconocidos como una nación extremadamente violenta. Para demostrar sus conquistas, tomaban a los capitanes del ejército enemigo, los decapitaban y ponían sus cabezas en las entradas de la ciudad, para que todos dijeran que los asirios estuvieron ahí. Era como su firma. Mataban a sus cautivos, desmembraban a sus prisioneros, quemaban vivos a las personas, eran inmorales, perversos, idólatras y asesinos sin piedad. A ese lugar envió Dios a Jonás. ¿Cómo te sentirías que Dios te mandara a un lugar así?
Amén. A ver, mañana lo mandamos a Afganistán al hermano. Fíjense, Dios no le envía donde él era reconocido como profeta. No le envía a Israel, sino a una ciudad donde probablemente sabían de él o no sabían nada. Resultaba muy difícil e intimidante proclamar un mensaje de arrepentimiento. Porque generalmente los pueblos paganos, al oír a un mensajero que no representaba a sus dioses, era asesinado. Pero el mensaje de Dios es claro. Versículo 2. Levántate y ve, ¿dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mensaje es claro y conciso. Diles, yo traigo mi juicio sobre ustedes si no se arrepienten. Diles que yo los voy a juzgar, que yo estoy contra la ciudad. Wow. Versículo 3. Y mire qué obediente Jonás. Y Jonás se levantó. Hasta aquí, todo bien. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate. Y hasta aquí fue obediente. Se levantó. Así hay muchos hermanos, ¿no? Creen que Dios a medias, ¿no? El Señor dijo que descansara el sábado, pastor. Ya no corre la ley. Ahora es la gracia. El Señor me entiende, no voy a ir a la iglesia, pastor. El Señor sabe, me conoce. Hermanos, levántate y ve. Así te dice los domingos el Señor en la mañana, ¿no? Levántate y ve, pero no al mall. Levántate y ve, no aquí al persa, ¿no? 3. Y Jonás se levantó. ¿Pero para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nínive se encontraba donde hoy se encuentra Irak, para que ustedes si alguno puede reconocer los mapas. Y Tarsis, donde él se fue, es el sur de España, lo que hoy se conoce como Gibraltar. Entonces él debía de cruzar el Mediterráneo por completo, o sea, era totalmente al otro lado. Para graficarlo de una manera muy simple, Dios le dijo, anda a Puerto Montt, y él se fue a Canadá. Wow. Y descendió a Jope, dice la Biblia, y halló una nave que partía, ¿para dónde? Gloria a Dios. Él sintió en su corazón ir a dónde, a Tarsis. ¿Y a dónde iba la nave? A una señal, Señor. Aleluya, Tarsis. Y pagando su pasaje, o sea, le alcanzó, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ok. Mire, tú sabes, mira, tú que no eres Jonás, te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes huir de la presencia de Dios? Pues, ¿crees que Jonás no sabía? Pues sí. Jonás sabía. Es más, el Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto era parte de la tradición oral y de la lectura de los profetas, los salmos. Si subiere, a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, la luz me alcanzará. Aún las tinieblas me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, aquí tenemos que cambiar y sacar un concepto errado. Jonás sabía que no podía huir de Dios. Si nosotros sabemos, imagínate Jonás. Ahora, Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quería hacer? ¿O qué quiere decir el texto? Cuando dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, quiere decir que Jonás se quería ir lo más lejos posible. Quería estar lo más distante posible del lugar en el cual Dios le llamó a estar. Jonás quería ir en contra de la dirección que Dios le dijo estar. Porque él sabía que no podía huir de Dios, pero sí sabía que podía no estar disponible para Dios. ¿Sabes lo que hizo Jonás? Dijo, cuando el Señor me llame otra vez a ir a Nínive, yo voy a estar tan lejos que le voy a decir, Señor, mira,
no puedo, Señor. Justo hoy día estoy en Tarsis. Lo que él quería era no estar disponible para Dios. Él quería dejar de ser la primera opción para dar el mensaje, estar lejos para que Dios usara a otro. Él sabía que no podía huir, pero sí sabía que físicamente podía estar lo más lejos posible del lugar en el cual Dios les mandó a dar el mensaje. Por eso dice el versículo 3, y Jonás se levantó, cumplió lo primero, un hombre obediente, ¿verdad? Tenaz, valiente, confiado que se iba a levantar para obedecer. Pero se levantó para estar lejos, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. La palabra hebrea huir es la palabra barak, que quiere decir alejarse repentinamente, desaparecer del mapa, así como el correcaminos, ¿se acuerdan? El coyote lo iba a agarrar y cuando lo iba a cazar con el tenedor y el cuchillo, el puro humo quedaba. Eso hizo Jonás. No estar donde Dios le dijo que debía de estar. Esta palabra hebrea barak también significa esconderse, desvanecerse. Dice entonces que él descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos, fíjate, y ahí lo explica. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová. No de Dios mismo, sino de donde Dios iba a establecer juicio. Ahora, la idea de Jonás era un poco esto. Al momento en que Dios le hablara nuevamente, Jonás tenía una gran excusa para no cumplir el mandato. Jonás iba a estar lejos del lugar donde Dios le enviaba y así no era una opción viable para Dios. Pero no consideró que Dios es un Dios de imposibles. Jonás no le dijo a Dios que no iría, sino que Jonás estaba mostrándole a Dios que no contara con él. Otra vez versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, ya entendemos eso, y descendió a Jope. ¿Qué significa esto? Él, cuando Dios le habló, comenzó un plan en su mente. ¿Su plan cuál era? Alejarse del lugar donde Dios le llamó. ¿Y qué hizo primero? Dice, descendió a Jope, esto era un puerto, y comenzó planeando en su corazón desobedecer a Dios, y después de pensarlo bien, lo hizo, descendió. Dice, y halló una nave que partía para Tarsis. ¡Wow! El plan estaba funcionando. Se quería ir lo más lejos, y justo el barco que iba más lejos estaba disponible, Tarsis. Qué impresionante, ¿no? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aún más increíble, había lugar en el barco. Aún más increíble, le alcanzaba para pagar el pasaje. Y aún más increíble, en esos tiempos, los capitanes decidían quién iba y quién no iba. No era libertad de ir en un barco. Los capitanes definían quién iba y quién no, porque eran supersticiosos. Entonces, cuando vieron a Jonás, no sintieron ninguna superstición y le aceptaron subir. Mira, aquí se pone dura la cosa. Jonás buscaba huir, se fue a un puerto. Y Jonás necesitaba un barco. Pregunta, ¿quién proveyó el barco? Jonás necesitaba que en el barco hubiera lugar. Pregunta, ¿quién proveyó el lugar? Jonás esperaba que le alcanzara con el dinero que tenía para comprar el boleto. Pregunta, ¿quién proveyó ese dinero para que él se fuera ahí? Y cuarta pregunta, Jonás esperaba que lo aceptara el capitán y le permitiera abordar. ¿Quién proveyó esa empatía entre el capitán y él? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Están listos? Satanás. Hay una puerta abierta, es de Dios. ¿Quién te dijo? ¿Dios le proveyó el barco para que huyera de su presencia? ¿Dios proveyó para que él se fuera contra la voluntad de él? ¿Qué Dios entonces sería? Si el barco lo proveyó Dios, si el dinero lo proveyó Dios, si la entrada la proveyó Dios, si la empatía con el capitán la proveyó Dios. ¿Qué Dios es el que quiere que tú vivas contra su palabra? Por lo menos el que yo sirvo, no es. Lo voy a repetir. Ahora, para los que andan buscando trabajo y quieren cambiar su vida y cambiar de ideas, fíjate,
¿Están listos? Jonás buscaba un barco. ¿Quién proveyó el barco? Hoy si no le va a hacer nada a Satanás a usted, tranquilo. Ay, no lo digo, bastón. Satanás. Jonás esperaba que hubiera lugar. ¿Quién lo proveyó? Satanás. Jonás esperaba que lo aceptaran. ¿Quién proveyó esa aceptación? Satanás. Dios no es quien proveyó el barco, ni el lugar, ni la aceptación de los marineros. Esto nos enseña una verdad impresionante. Muchas personas creen que porque las cosas resultan, vienen de Dios. Pero no es así. Hay hombres que hacen negocios chuecos, que hacen tranzas, que firman papeles falsos, que dan falsas identidades, falsas direcciones, y creen que, Dios proveyó. ¿Quién fue Dios? Mira, si Dios te va a proveer, tú habla verdad. Yo aquí tengo un hermano que siempre me decía, su pastor, quiero hacer un negocio. Y le dije, hermano, habla verdad. Habla verdad. Es que es difícil. Sí, es difícil. Pero si hablas verdad, ¿quién te avala? Dios. ¿Y quién te libra? Dios. Pero si tú hablas mentira, gloria a Dios porque me funcionó con la mentirita piadosa, Señor. Tú sabes que yo no tengo aquí, Señor. Hermanos, eso no lo provee Dios. Sí. Es difícil entenderlo, pero es una gran verdad que encontramos en Jonás. Negocios medios chuecos que funcionan, dicen Dios proveyó. No es cierto. Hay algunos hermanitos, hermanitas que buscan novios en los no creyentes, ¿no? Y el no creyente la acepta acompañar a la iglesia. Creen que Dios te llamó para convertirlo, pero no ama a Dios, no cree en Dios, no teme a Dios. ¿Qué vida crees que te espera? Hay hermanos que viven vidas llenas de inmoralidad, de perversión, caminan sin santidad y creen que algo les funciona, viene de Dios. Hermanos, no es cierto. No es cierto. Que las cosas funcionen no significa que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque si el camino que te funciona te lleva a vivir contra Dios en mentira, inmoralidad, perversión, no es de Dios. Dios nunca, escúchame esto, nunca Dios te va a llevar a ti a vivir contra Él. Porque una mentira la vas a tener que tapar toda una vida. Y cuando te presentes ante Dios, ¿qué le vas a decir? Es una mentira. Cuando te presentes ante Dios vas a decir, Señor, gracias por proveerme ese trabajo, Señor, aunque perdí a mi familia, perdí a mis hijos. Te doy gracias. ¿Te lo proveí yo? Dios te va a decir, ¿te lo proveí yo? Nunca me preguntaste. Nunca viviste conforme a mi palabra para saber si era yo el que te proveía eso. Y ahí está el mayor error, hermanos, de los cristianos de hoy. O los cristianos de hoy oran por puertas abiertas. Hermanos, no ores por eso, ora por sabiduría de lo alto. Es que, pastor, tengo tremenda oportunidad. Lo único que tengo que decir es que tengo 10 años menos. Así que me voy a operar. Voy a dar una estirada. Pero, pastor, es un buen sueldo. Y justifican sus mentiras. Viven en oposición a Dios y dicen que Dios les respalda. Fíjate, Jonás encontró un barco. Jonás encontró el barco que iba en la dirección que él quería, lo más lejos de Dios posible. Jonás pudo pagar su boleto, Jonás fue aceptado para subir, pero nada de eso venía de Dios. Nada de eso venía de Dios. El barco donde estaba Jonás estaba en el lugar correcto para Jonás. Había un lugar para Jonás. Jonás lo necesitaba. Jonás quería salir y el capitán lo aceptó. El barco salió a tiempo en la dirección que Jonás quería. Satanás puede abrir puertas para que sigas desobedeciendo al Señor, para que continúes alejándote de la presencia de Dios. Aunque todo se vea bien, aunque las puertas se abran, salga todo a tiempo, de la manera en que me gusta que funcione, pero si el barco va a Tarsis, vas contra Dios. Todo se puede ver bien, pero si el barco va a Tarsis, estás perdido, hermano, estás muerto. Todo aparentemente bien, pero el destino del barco es a Tarsis. ¿Para qué nos engañamos? Nosotros nos engañamos, creemos que somos más de lo que realmente somos. Si el destino del barco es Tarsis, estás perdido. Pero si ese barco va a Nínive, esa es la dirección que Dios tiene para nosotros. Muchos van hoy en caminos de perdición y no de vida eterna.
¿Sabes a qué nos llama a Dios? A hacer un análisis. ¿A dónde vamos? ¿Las puertas que has abierto con tus fuerzas son de Dios? ¿O son en tus fuerzas? ¿Qué hace todo eso? ¿Te acerca a Dios o te aleja? Fíjate, todo se veía bien para Jonás, pero él iba en un camino contra Dios. Hermanos, hay un desafío de vida grande, que es vivir para Dios y entender quién es Él. Y dejar de mirar puertas y mirarlo a Él. Él nos dará el camino, Jesús. Él nos dará la verdad, Jesús. Y Él nos dará vida. ¿A quién necesitamos? A Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos guía, nos enseña, Señor, a vivir para ti. Te rogamos que nos libres, Señor, de falsos maestros, de falsos hombres, Señor, que con astucia emplean las artimañas del error, de la ignorancia de los hombres. Hay hombres, Señor, hoy que trabajan y se esfuerzan para engañar. Qué increíble es que muchos en las congregaciones sean tan ingenuos, Señor. Pero en verdad nos damos cuenta que no son ingenuos porque te buscan a ti y encuentran el error, sino en verdad ellos no quieren, Señor, conocerte. Por eso te pedimos nos uses, Señor, para tu gloria. Nosotros éramos iguales, Señor. No somos mejores que nadie. Estábamos igual de perdidos, Señor, en medio de lugares donde solo se enseñaba humanismo, mentiras, Señor, engaño. Por eso te agradecemos, Señor, porque nos has guardado, nos has librado, nos has perdonado, nos has limpiado, Señor. Y asimismo te pedimos por personas que conocemos. Yo sé que a muchos se les vienen personas a la mente ahora, que están en lugares, Señor, de engaño, de mentira, y que ellos no quieren, Señor, buscarte a ti, sino quieren permanecer en el engaño. Así está su corazón. Tócale, Señor. Tócale, Señor. Ministrales. Abre sus ojos, su entendimiento, que tu palabra sea la luz que necesitan, Señor. Así como lo hiciste con nosotros, Señor, por medio de un amigo, de un CD, de una prédica, de un texto, de alguien que nos regaló una Biblia. Abre su entendimiento, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a no vivir en la falsedad. A darnos cuenta, Señor, cómo muchos van en su barco a Tarsis. Viven en medio de negocios chuecos, tranzas, ideologías personales y creen que tú les avalas, les apoyas. Pero su camino y su barco va a Tarsis, Señor. Están viviendo contra ti. Ayúdanos, Señor, a aprender esta gran lección, Señor, de Jonás. Que a veces, aunque veamos humanamente que todo está bien, pero si estamos empleando mentiras, engaños, errores, en verdad nuestro destino, Señor, ni siquiera es la salvación. Por eso es tan sorprendente lo que dice tu palabra, que muchos llegarán contigo, Señor, y te dirán, al momento que tú los recibas y les digas, Señor, que ellos no tienen acceso a la salvación, y ellos dirán, Señor, pero ¿cómo es posible si hicimos milagros, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios? Y la respuesta es tan concreta, Señor: no los conozco, hacedores de maldad. O sea, todo lo que hicieron en su vida fue tomar un barco contra la voluntad de Dios, contra el camino que Dios tenía para ellos, y ahí se quedaron, permanecieron. Nos ayúdanos, Señor Jesús, a amarte cada día, a buscarte, a ordenar nuestros pasos. Te ruego, Señor, ordena nuestros pasos. Saca a la luz, Señor, todo lo que esté en nosotros que sea contra la verdad de tu palabra. Simplemente, Señor, para que purifiques nuestras vidas y seamos gente consecuente con tu palabra. Podamos ser en verdad hombres y mujeres que vivan en santidad. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que haces, y ayúdanos, Señor, cada día a amarte, a buscarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén.